Nos encontramos hoy con un milagro atípico, porque es un milagro realizado por Jesús a 33 kilómetros de distancia, a 7 horas de camino. Jesús está en Caná y cura a un paralítico en Cafarnaúm. Jesús vuelve a su tierra afirmando que nadie es profeta, nadie es estimado en su patria, dice el evangelista. Es bonito que se llame a Galilea la patria de Jesús. Su patria es el cielo como la nuestra, pero Jesús ama realmente su tierra, como hemos de amar nosotros los lugares que nos han acogido, los lugares donde hemos nacido, donde nos hemos criado, donde nos hemos formado, donde hemos servido. Y aunque ya digo que nuestra patria definitiva es el cielo, pero amamos realmente los lugares por donde pisamos, donde crecemos, los lugares que Dios nos regala para fecundar nuestra vida. Y Jesús, que ha nacido en Belén, por lo tanto es de Judea y su ascendencia es judía, porque es de la familia de David, considera Galilea, que está en el norte, la despreciada Galilea, la Galilea de los gentiles, así se llamaba en tiempos de Jesús. No la desprecia, sino que la hace su patria. No en vano haya pasado su infancia y su juventud entera, hasta los 30 años. También en Egipto había estado el Señor en el exilio. Nos hemos de acordar mucho de todos los exiliados, de todos los que tienen que salir de su patria para encontrar nuevas patrias, y hemos de intentar ser acogedores, con cabeza, por supuesto, no de un modo, no podemos abrir las puertas a todo el mundo de un modo sin cabeza, pero sí hemos de ser generosos, porque en cualquier momento nos puede tocar a nosotros ser desterrados, sobre todo en este tiempo de falta de libertad y de persecución cada vez más abierta. Llega a su tierra y todavía lo habían recibido bien. Ya vimos hace no muchos días en el capítulo 4 de San Lucas cómo también lo recibieron bien allí en Nazaret, ahora está en Cafarnaúm, pero en Nazaret, y ahí, pese a su recepción inicial buena, pues lo quieren despeñar. Bien, habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, porque también habían ido a esa fiesta, y ahora lo situamos en Caná por segunda vez. La primera vez fue al comenzar su primera vida pública. San Juan lo sitúa allí en su primer milagro, y ahora va a hacer ese segundo milagro en su tierra. Él había convertido el agua en vino, había ido a Judea y ahora vuelve, donde va a hacer un milagro a un funcionario real de Herodes. No sabemos mucho de él, pero da la sensación de que es un pagano. Si esto fuera así, se confirmaría lo que algunos escrituristas dicen, y es bonito, ¿no? San Juan primero le pone a hablar con un judío, que es Nicodemo, después con una samaritana, que es medio judía, medio pagana, y después sería la manifestación de Jesús al mundo con un pagano, pero no sabemos del todo si este funcionario del rey Herodes era realmente judío o pagano. Lo que sí sabemos es que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Él ha ido 6 horas de camino para buscar al profeta. No sabemos, muchas veces estos que se acercan al Señor no parecen muchas veces conscientes plenamente, no les ha sido revelada todavía la divinidad. Normalmente los personajes, y de modo especial en San Juan, van descubriendo progresivamente, paulatinamente, esto se destaca mucho en el Evangelio de San Juan, como los personajes que se acercan a él van cada vez descubriendo mejor quién es el Señor. Esto se ve muy claramente en la samaritana, ¿no? Al principio piensa que es un hombre cualquiera, incluso piensa que pueda ser mañoso, poco a poco se va dando cuenta de que es alguien especial, de que es un profeta, que es más que profeta, hasta que llega a la conclusión de que es el Mesías. Esto va a pasar, ya digo, con mucha frecuencia en los personajes que se encuentran con San Juan, que como él tiene la experiencia de ir creciendo y de ir siendo cada vez más conscientes de ante quién están, del Dios de las eternas sorpresas. Bueno, pues oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, no se lo piensa más y acude hasta Caná, desde la vecina Cafarnaúm, no tan, vecina, 6 horas, 33 kilómetros, para pedir que le cure a un hijo suyo que está muriéndose.
Jesús le dice, como no vean signos y prodigios, no creerán, porque San Juan nos acentúa que hay que creer sin ver a nosotros, destinatarios. ¿Cómo va a hacer en realidad este funcionario? Porque va a creer en la curación solamente por la palabra de Jesús y que Él se lo diga. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Y entonces Jesús le asegura, anda, tu hijo está curado. Podría haber pensado el funcionario que Jesús está diciendo esto para quitárselo de en medio, pero confía en que realmente está curado, creyó en la palabra de Jesús sin ver y se puso en camino a retornar otras 6 horas. Como mínimo ha estado media hora sin ver a su hijo y ahora va, imagínense estas 6 horas, puesto que creyó, anhelando ver a su hijo curado. En el camino le comunicaron que a esa hora había sido curado. Se ve que hay alguien que va desde Cafarnaúm sin saber que ya se ha encontrado con el maestro, va hacia Caná para encontrarse con él y comunicar la buena nueva, como decirle, no hace falta que veas al maestro porque ya se ha curado, pero cuando se ponen a ver en qué momento ha sido curado, se dan cuenta de que ha sido exactamente a esa hora, a la 1, le dejó la fiebre, 7 horas después del amanecer. Así que creyó él con toda su familia. Esto es muy bonito, el poder ver que el Señor a las familias, no solamente a los individuos, a las familias las bendice y hemos de ser coleccionistas de todas estas gracias especiales que el Señor nos concede como familia, ¿no? Yo pues todavía vivo agradecido, ¿no? Este es mi tío Beato, hermano de mi abuela, martirizado solamente por ser religioso, un joven novicio de 23 años que por ser fiel al Señor pues derramó su sangre, lavó sus pecados y sigue lavándolos en nuestras familias. Y esta familia, que siempre la tengo aquí, mi familia, pues somos especialmente bendecidos y hay un episodio pues que recordamos, que seguimos agradeciendo, rezando el rosario todos los días, porque mi abuelo, el padre de mi padre, antes de que mi padre fuera concebido, cuando mi abuelo solamente tenía 8 hijos, catedrático de Derecho, famoso por su catolicismo militante, pues era el rector de la Universidad de Santiago, pues fue encarcelado por su condición de católico, perseguido por su fe. Imagínense la angustia de un hombre con 8 hijos y niños pequeñísimos todos, uno recién nacido, y allá en la cárcel pues se encuentra con un alumno que le tenía cariño y que le ayudó a escapar. Mi abuelo todavía pidió como condición para escapar el poder sacar con él a su cuñado, al hermano de mi abuela, si no, no saldría. Y el día de la Virgen del Rosario, del año 1936, pues escapa de la 36 o 37, escapa de la cárcel. Y como es el día de la Virgen del Rosario, en mi casa todavía hoy se sigue rezando el Rosario, más de 75 años después. Pues es eso, las gracias que se reciben en familia. Creyó el funcionario con toda su familia, porque el Señor protege a las familias que se encomiendan a Él. Es interesante comparar este milagro con el que nos cuentan San Mateo y San Lucas con el centurión, que muestran la gran libertad que tiene Jesús para hacer su obra. Ambas se realizan en Cafarnaúm con un milagro, con un enfermo y una curación en la distancia, es decir, que el Señor reitera que lo que ha hecho con otros lo puede hacer también con nosotros. También hay diferencias, porque si en los sinópticos es un criado, en el del militar, el del centurión, en este caso estamos ante un hijo. En el caso del centurión, él pide que vaya y no va. Y en este caso, pues pide que vaya y va. Conclusión, que hay que creer sin ver, que hay que confiar en las promesas del Señor, en los oscuros panoramas. Y esto de un modo especial nos ayuda a entenderlo el profeta Isaías. Hoy estamos leyendo uno de los últimos capítulos de Isaías,
del capítulo 65. Isaías tiene 66 capítulos, por lo tanto estamos en el trito Isaías, en el tercer Isaías, que anuncia el retorno, que describe el retorno de Israel. Y dice así: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Necesitamos estas promesas en un mundo que está tan mal. Pues necesitamos estas promesas. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo, de las cosas malas, ni vendrá pensamiento. Habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo. Este pueblo responderá, no como está respondiendo hoy, sino que será de verdad un pueblo que haga las delicias del Señor. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos, ya no habrá allí niños malogrados. Seguimos acordándonos de los niños abortados, malogrados no por la alta tasa de muerte en el nacimiento como en la antigüedad, sino por los abortos. No habrá adultos que no colmen sus años. Será joven el que muera a los 100 años y el que no los alcance se tendrá por maldito. Estamos hablando del reino de Cristo, que nos está prometido. Construirán casas y las habitarán. El Salmo 29 también va en el mismo sentido. Me has librado, no has dejado que mis enemigos se rían de mí, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Es el canto y la alegría por la liberación, ya digo, de nuestras familias, de nuestras personas, cuando nos fiamos del Señor. Tañed, tocad, su cólera dura un instante, su bondad de por vida, al atardecer nos visita el llanto, por la mañana nos visita el júbilo. Es la alegría prometida a aquellos que confiemos en el Señor. Cambiaste mi luto en danzas, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. La única condición que hay que hacer para vivir esta alegría, esta experiencia de la salvación, estas ayudas y gracias del Señor, es anhelarlo y creer en el poder y la fuerza del Señor. Pues que en esta Cuaresma, que ya va muy avanzada, que nos está metiendo en las puertas del Triduo Pascual, de la Semana Santa y de la Pascua, pues nos haga crecer en la fe, en la certeza de que el Señor es el Señor de las sorpresas, que lo mejor de Dios está siempre por llegar, que Dios es el Dios salvador de los hombres aquí y ahora, no solo en el futuro. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.